Sean bienvenidos a su canal Los Secretos de la Ciencia. En esta ocasión hemos preparado un video acerca de la continuidad de las funciones. Pero no podemos hablar de continuidad sin hablar antes de los límites laterales. ¿Qué son los límites laterales? Podríamos decir que un límite lateral es la cualidad que tiene una función para acercarse hacia un cierto valor que le llamaremos L, tanto por la izquierda como por la derecha. Esto quiere decir que el límite cuando x tiende a L es L. Cabe recalcar que ambos laterales tienen que ser iguales entre sí e iguales al límite de la función original. Esto se puede expresar mediante la definición formal del límite lateral, la cual vemos en pantalla. Sea f una función tal que y está contenida en los reales y tiende a los reales. X0 pertenece al subconjunto y. Si existen límites laterales, el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda es igual a L1. El límite cuando x tiende a x0 por la derecha es igual a L2. Si L2 es igual a L2, entonces existe un límite lateral y ese límite lateral es igual al límite de la función original cuando ésta tiende a x0. Si se llega a presentar el caso en el que L1 no sea igual a L2, esto quiere decir que en la función no existe un límite lateral. Se dice que una función es continua cuando la gráfica de la función no tiene huecos. En otras palabras, se entendería que una función es continua si se puede trazar en un plano cartesiano sin necesidad de despegar el lápiz del plano. También se puede definir a la continuidad a través de su definición formal. Sea f una función tal que y está contenida en los reales y tiende a los reales, y x0 pertenece al subconjunto y. Decimos que f es continua en x0 si existe el valor en el punto f de x0, que pertenece a los reales. En este caso se refiere a que si evaluamos la función en el punto x0, esta nos tiene que devolver un valor perteneciente a los reales. En el ejemplo presentado, x0 es 0, y cuando la función tiende a x0, la función no nos arroja un valor que está contenido en los reales. Por lo tanto, la función no es continua. El segundo criterio para que una función sea continua es que exista el límite de la función en el punto. Para obtener el límite de una función en un punto se hace uso de los límites laterales. Esto quiere decir que si los límites laterales de la función evaluada en x0 no son iguales, no es continua, ya que como se explicó antes, si los límites laterales de una función no son iguales, la función no tiene límites laterales y por lo tanto no existe el límite de la función en el punto. En el ejemplo podemos ver que la función presenta una continuidad en el punto x0 es igual a 3. El tercer criterio para que una función sea continua es que ambos valores sean iguales. Como se explicó antes, los valores de ambos límites laterales tienen que ser iguales entre sí e iguales con el límite de la función original. Si se da el caso de que ambos límites laterales sean iguales entre sí, pero diferentes con el límite de la función original, se presenta un punto aislado como se ve en el ejemplo propuesto. Los siguientes teoremas señalan importantes propiedades de las funciones continuas y son al mismo tiempo herramientas útiles que permiten deducir, en muchos casos, la continuidad de una función sin recurrir directamente al empleo de la definición. El primer teorema nos indica que la suma de dos funciones continuas en un punto, esta igual será continua en este punto. Por ejemplo, tenemos la ecuación x cúbica que es continua en el punto 1 y x cuadrada que igual es continua en el punto 1. Y la suma de estas funciones también es continua en el punto 1. El siguiente teorema indica lo mismo, pero en vez de la suma de funciones sería la resta de funciones. Igual tenemos función de x cúbica y la función de x cuadrada que son continuas en el punto 1. Entonces la resta de estas funciones también será continua en el punto 1.
El siguiente teorema nos indica que la multiplicación de dos funciones continuas en un punto nos dará como resultado una función que es continua en este punto. Tenemos de nuevo el ejemplo de x cúbica y x cuadrada que son continuas en el punto 1. Al multiplicar x cúbica por x cuadrada podemos ver que también esta función es continua en el punto 1. El siguiente teorema nos indica que la división de dos funciones continuas en un punto nos dará como resultado que la función también es continua en ese punto. Tenemos el ejemplo de nuevo de x cúbica y x cuadrada que son continuas en el punto 1. Entonces su división también es continua en el punto 1. Sin embargo, un factor a considerar es de que la función que esté dividiendo nunca puede ser igual a 0. Por último, se dice que las siguientes funciones son continuas en su dominio real. Las funciones polinómicas son continuas en todo el conjunto de los números reales. Las funciones racionales obtenidas como cociente de dos polinomios son continuas en todos los puntos del conjunto R, salvo en aquellos en los que se anula el denominador. Las funciones potenciales, exponenciales y logarítmicas son continuas en todo su dominio de definición. Las funciones trigonométricas, seno y coseno, son continuas en todo el conjunto de los números reales. En cambio, la función tangente es discontinua en los valores múltiplos impares de p sobre 2. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.